Buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo. Saludamos a nuestros alumnos de cuarto de secundaria en esta semana número 7. Hemos estado desarrollando la literatura colonial. De esta literatura colonial, nosotros estábamos en el segundo periodo, el periodo culterano, hablando específicamente de Juan del Valle y Cabiel, quien había nacido en España, llegó muy joven al Perú, y tiene algunos seudónimos que se enmarcan en hechos, son acompañados por vivencias, por hechos que le han acompañado a nivel social. Por ejemplo, el poeta de la Ribera, porque para él era una fuente de inspiración todo lo que podía observar de la naturaleza. El azote de los médicos, porque en su obra era muy severo, muy tajante. Era una persona que vivía en carne propia la indiferencia, la negligencia por parte del personal médico, a los cuales les atribuye eh, una muerte por negligencia de su esposa, muy joven, por cierto. El Quevedo peruano es por el estilo sarcástico, el estilo burlonesco, que forma parte de su obra literaria, ¿ya? Se burla de los médicos, ahí está otra vez la información, a los que considera culpables por la muerte de su joven esposa, y el estilo jocoso, satírico y su habilidad para retratar personajes de su época. Se le considera como el precursor del costumbrismo, ¿ya? El precursor del costumbrismo. Juan del Valle Caviedes escribió poesías satíricas, amorosas, eróticas, escatológicas y bailes. Y como periodista poetizó sucesos de la realidad. Estábamos hablando sobre este autor acerca de un diálogo entre un médico y un moribundo, que es lo que vamos a leer el día de hoy. Pero previo a ello, vamos a recordar cuáles son las obras que destacan de él. 14 definiciones de amor, la definición sobre la muerte, un abogado naricón, los remedios para hacer lo que quieras, las lamentaciones sobre la vida en pecado, a Cristo crucificado, los privilegios del pobre, el coloquio que tuvo con la muerte un médico moribundo, que es el que vamos a hablar en un momento, el diente del Parnaso, el cual es un libro que reúne toda la producción de la obra literaria de Juan del Valle y Caviedes. Este libro es el que satiriza duramente y sin piedad a la medicina, a los médicos del último cuarto del siglo XVII. En vida solamente publicó dos poemas, unas quintillas tituladas El portugués y Bachán, y un famosísimo y trágico romance Al terremoto que asoló esta ciudad, publicado en Lima en 1685. Aquí tenemos en pantalla ya el coloquio que tuvo con la muerte un médico moribundo. El mundo todo es testigo, muerte de mi corazón, que no has tenido razón de portarte así conmigo. Repara que soy tu amigo y que de tus tiros tuertos en mí tienes los aciertos. Excúsame la partida que por cada mes de vida te daré 31 muertos. Muerte, si los labradores dejan siempre de sembrar, ¿cómo quieres agotar las semillas de doctores? Frutos te damos mayores, pues con purgas y unos puntos damos a tu voz asuntos para que llenes las trojes, y por cada doctor coges 10 fanegas de difuntos. No seas desconocida, ni conmigo uses rigores, pues la muerte que es mi vida, pobre ociosa y desvalida, quedará en esta suerte sin que tu aljaba concierte, siendo en tan grande mancilla una pobre muertecilla o muerte de mala muerte. Muerte sin médico es llano, que será por lo que infiero, mosquete sin mosquetero,
espada o puñal sin mano. Este concepto no es vano, porque aunque la muerte sea tal que todo cuanto vea se lo lleve por delante, y que a nadie mate es constante si el dolor no la menea. Muerte injusta, tú también me tiras por la tetilla, mas ya sé que no es maravillosa pagar mal el servir bien. Por Galeno juro a quien venero, que si el rigor no conviertes en amor, sanándome de repente y muero en este accidente, que no he de ser más doctor. Mira que en estos afanes, si así que los médicos tratas, han de andar después a gatas a los curas y sacristanes. Por soles ni desmanes, la suegra y suegro peor, fruto y nieve sin licor, bala, estocadas y canto, no matan, no maten al año tanto como el médico mejor. Eh, podemos notar, ¿no?, la picardía, el sarcasmo, la ironía entre la muerte y un médico moribundo, ¿no? El médico finalmente es quien implora seguir viviendo porque la muerte es la que más se ha beneficiado. Y es que para él el ataque a los médicos era muy importante, era la única forma de cómo para él saciarse un poco esa sed de venganza por la muerte de su joven esposa. En el periodo culterano, muchachos, también nosotros hemos tenido a Pedro Peralta Ibarnuevo. Pedro Peralta Ibarnuevo es conocido como el Doctor Océano. Nació en Lima en 1663. Es una persona muy erudita, muy políglota. Significa el tránsito del barroco a la etapa del afrancesamiento del siglo XVIII. Fue matemático, astrónomo, médico, filósofo, historiador, ingeniero, jurista, poeta épico, lírico, dramático. Hablaba castellano, latín, griego, francés, portugués, italiano, inglés, quechua. Como resulta evidente de su formación barroca, trasciende el pensamiento con la ilustración. Ahora me imagino que usted entiende por qué se le llamaba Doctor Océano, por la cantidad de saberes y dominios que él tenía en su haber. Si bien es cierto, su obra es escasa, Los desvíos de la naturaleza o Tratado del origen de los monstruos en 1695, La Lima triunfante, que es la que más va a destacar, Las glorias de América en 1708, y La historia de España vindicada en 1730. El libro que nosotros más hemos analizado es La Lima fundada, o también llamado Conquista del Perú, publicado en el año 1732. Hay un librito que escribió finalmente poco antes de morir, el cual se llamó Pasión y Triunfo de Cristo en el año 1738. En sus obras, aparte de las que hemos mencionado, Lima Fundada es un poemario publicado en 1732 y está dedicado al virrey Marqués de Castelfuerte. Es un poema épico inspirado en la narración de Pizarro, inspirado en la envidia, perdón, consta de 10 cantos y tiene como protagonista Pizarro. Empieza con la narración de este en la isla del Gallo y culmina con la fundación de Lima. La historia de España vindicada en esta obra quiere exaltar las hazañas de España, enmendar errores respecto a la historia. Se proyectó para ser editada en 4 volúmenes, pero solo se logró editar y publicar el primero. El libro Pasión y Triunfo de Cristo son 10 oraciones que le costaron ser enjuiciado por la Inquisición.
Recuerda que a medida que hay un mayor conocimiento, va a haber una mayor conjetura y señalamiento respecto a los principios religiosos. Si bien es cierto, triunfos de amor y poder, Rodaguna y afectos que vencen son obras dramáticas, muy poca información sobre sus obras son las que se conservan o tenemos en divulgación, ¿ya? Hay que reconocer, voy a volver un momento, hay que reconocer que Pedro Peralta Ibarnuevo, el doctor Océano, ha destacado también desde los idiomas, ¿no? Los idiomas que vimos en su biografía que él dominaba. Eh, este autor, sin lugar a dudas, ha ido descubriendo, ha ido dominando, poniendo en práctica y también traduciendo algunos textos, ¿ya? Traduciendo algunos textos. Este es entonces el panorama genérico de los autores más importantes de este periodo colonial. Nos faltaría mencionar a Alonso Carrió de la Bandera. Alonso Carrió de la Bandera es un escritor español que nació en 1715. Eh, la labor de Alonso Carrió de la Bandera como comisionado de postas inspiró la obra que le ha dado fama en la literatura colonial, la cual está titulada El Lazarillo de Ciegos Caminantes, publicada en 1776. En ella se señala como autor a don Calixto Bustamante Carlos Inca, y se indica que dicho personaje le escribió a partir de las memorias de un viaje en el cual acompañó a Carrió. Luego de numerosas polémicas, hoy se sabe que el autor fue en verdad nuestro personaje, Alonso Carrió de la Bandera, para evitar un enfrentamiento directo con la administración de Correos, a la cual criticaba veladamente en su obra. Carrió ocultó no solo la autoría atribuyéndola a su amanuense, sino que también falseó los lugares de edición e imprenta. Recordemos que si es que esto lo hizo Alonso Carrió de la Bandera, es justamente para evitar cualquier tipo de persecución, de ataque, de juzgamiento, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eh, en sus obras literarias, antes de sus obras, a él se le conoce con el seudónimo de Concolo Corvo. Y sus obras, pues, El Lazarillo de Ciegos Caminantes, está escrita en primera persona. Esta obra nos muestra la enorme inestabilidad política y social de los años previos a la emancipación, tomando como pretexto un viaje de Buenos Aires a Lima. Es una novela picaresca que inicia la prosa de costumbres y normas enraizadas por el descriptor que vagabundea por lugares distintos a América. Así la obra describe la ruta entre Buenos Aires y Lima. Tengamos en cuenta entonces lo que hemos revisado en estas 2 semanas en los videos tutoriales. Hemos revisado por una parte la literatura de la colonia del proceso neoclásico con Amarilis y José Amarilis y Diego de Ojeda, con, claro, Amarilis y Diego de Ojeda. Después hemos hablado en el segundo periodo de Juan del Valle Caviedes y Juan Espinosa Medrano. Y en este tercer periodo, el periodo del afrancesamiento o la visión barroca, tenemos a Pedro Peralta Ibarnuevo y Alonso Carrió de la Bandera. Alonso Carrió, claro, Amarilis es el seudónimo de María Rojas Garay. Diego de Ojeda escribió La Cristiada. Juan Espinosa Medrano tiene otros seudónimos, por ejemplo, el de Móstenes Criollo, eh, el Fénix Criollo, ¿ya? Eh, Aparte de eso, hoy día hemos visto a Caviedes con el poeta de la Ribera, eh,
Aparte del poeta de la Ribera, los otros dos seudónimos eran El azote de los médicos y El Quevedo peruano. Finalmente a Pedro Peralta Ibarnuevo con su obra Lima Fundada y también con el seudónimo de Doctor Océano y ahora a Alonso Carrió de la Bandera con Colo Colo. ¿Ya? Entonces, si usted recuerda la tarea 2, estuvimos viendo algunos autores con sus seudónimos. A medida que vamos avanzando, vamos complementando y recordando qué autores nosotros hemos ya señalado sus seudónimos. Muchas gracias.